¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario. Además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo-Colo y Castellón, Concepción. Buenos días, estimados televidentes. Estamos dando inicio al 10º programa de la temporada de Sin Filtro en la Lengua de Collado TV. En esta oportunidad estamos con Alejandra Smith, concejal de la ilustre Municipalidad de Concepción. Partimos saludando a nuestro estimado director Jesús Montanar en la Cámara, Sergio Fica en la Cámara Auxiliar, que hoy día está de reposo, Sergio Lara Rocha, nuestro panelista estable. Buenos días. Y Alejandra Smith. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Un gusto estar acá una vez más en este programa Sin Filtro en la Lengua. Alejandra, hoy día queremos conversar contigo de varias cositas. Un tema que ha dado harto que hablar y que por ser vecinos del sector tiene sumamente intrigado, preocupado y todos los calificativos yo por haber, está relacionado con el estadio regional. Pero hay otros temas también en los que nos gustaría conversar contigo. Tú eres la encargada de la Comisión de Educación de la Municipalidad, y el tema de la educación también ya es un tema de preocupación general. Y hay otros temas también que son ya parte del chismorreo político, como el caso del Grupo Penta y otras cuestiones más que van a ir saliendo lo que nos dé el tiempo. Partamos con el estadio. ¿Qué nos puede contar de lo que no se sepa, de esas cositas que... Mira, hay hartas cosas que se pueden comentar respecto al tema del Estadio Terroa, que efectivamente es un vecino importante y grande, ¿sí?, de este sector de Collado y todo su entorno. La verdad es que nosotros votamos con fecha de jueves 16 de septiembre el estadio, la nueva licitación, que es la cuarta que se le adjudicó la empresa Claro Vicuña. Yeah. La verdad es que llama la atención los montos. Yo no estoy, y creo que Concepción, la comuna, la provincia, la región, el país requiere de más estadios para grandes eventos, no solamente deportivos, sino que también culturales y de otro tipo. Pero a este costo, y yo lo planteé de esa manera en el Consejo Municipal, que es un costo tremendamente exagerado, de 30.500 millones de pesos, creo que no se condice con lo que nosotros estamos viviendo hoy día y con los requerimientos que tiene la comuna de Concepción. Si nosotros hacemos un poquito de resumen y de historia, Antonio, la verdad es que el estadio inicialmente era mucho menos el monto que se adjudicó. De hecho, se llamaron a 3 licitaciones anteriores, y llama la atención respecto a la situación de la primera licitación, que efectivamente se presentó la Claro Vicuña con un monto de 22.000 millones de pesos. Se declara desierto, porque no era el monto, digamos, que había disponible, era mucho menos. En una segunda licitación vuelve a postular Claro Vicuña con 19.000 millones de pesos, con las mismas bases. Las mismas bases. Una tercera licitación, ya trato directo, se adjudica a la empresa Copasa con alrededor de 15.000 millones de pesos. En el camino se le van sacando algunas partidas de este estadio, como son el techo, el césped y las butacas, emblemáticas butacas. Bueno, finalmente, como no hubo cumplimiento en el contrato con la empresa Copasa y dada la lentitud de la obra en el término que correspondía, porque el estadio correspondía entregarlo en el mes de agosto de este año, ¿ya? Y eso obviamente no se cumplió, porque finalmente el estado de avance de la obra fueron el 20% de Copasa. Hay toda una serie de multas, boleta de garantía, etcétera, que hoy día sale en la prensa respecto a un fallo de Contraloría que tuvo que pagar multas, se cobraron algunas boletas, etcétera, que corresponde de acuerdo a la ley. Se vota en el Consejo, posteriormente a esto se vota en el Consejo que la municipalidad haga un trato privado.
la municipalidad llama a 4 empresas. Entre ellas obviamente está Claro Vicuña, que definitivamente es la empresa que se adjudica la licitación con un monto de 30.500 millones de pesos. Una obra que costaba quizás un poco menos de la mitad. ¿Por qué a esta altura se está licitando con ese costo? Considerando que hay un 20% de avance. Nosotros no sabemos hasta el momento si ese 20% se descuenta las partidas que de alguna manera Copasa ya dejó instaladas, porque el sobreprecio, los plazos, si uno mira las primeras bases, son de 270 y algo días, y aquí dijeron que los precios eran acotados, o sea, eran exagerados quizás por lo acotado del tiempo, pero no es así, porque estas bases eran también de 270 días, o sea, el plazo inicial es lo mismo que ocurre hoy día con esta propuesta privada. Entonces no es un tema de tiempo. Si uno revisa, nosotros hicimos ese trabajo de revisar las últimas bases donde está postulando Claro Vicuña, y la última, que es la que se adjudica vía trato privado, son tremendamente exageradas. Y puedo poner varios ejemplos que los tengo acá en detalle, pero quiero poner uno que es emblemático. Por ejemplo, las butacas, que son 31.000 butacas, se llamó licitación aparte. Se sacaron de las bases iniciales y se presentaron 6 empresas. La más económica fue 405 millones de pesos y la más alta era 600 y tantos millones de pesos. Sin embargo, Claro Vicuña, al incorporarla en estas bases, hoy día las valoriza en 1.940 millones de pesos. O sea, hay una desproporción ahí de alrededor de 1.200, 1.300 millones de pesos extra, y las butacas son exactamente las mismas. Tenemos un 70% de la infraestructura del estadio hecha. Esto es una remodelación. O sea, con 30.000 millones y quizás más. Hacemos un estadio nuevo. Hacemos un estadio nuevo y quizás nos queda recursos para poder hacer un hospital, un CEFAM, quizás cuantas obras más. Entonces, también hay otro tema que llama la atención. Cuando yo, institución, llamo a una empresa privada, llamo a empresas solventes. Claro. Y aquí claramente 2 empresas quedaron prácticamente inmediatamente descartadas porque no cumplían los requerimientos respecto a la boleta de garantía. Serinco, que fue la segunda empresa que corrió, finalmente tenía casi un 30% menos, sin embargo no fue aceptada. Tampoco sabemos, no se nos dio explicaciones. El alcalde, el mismo día del consejo, yo le pregunto a un alcalde, porque no habíamos tenido esa información: alcalde, ¿cuánto fue el avance que se le entregó a Copasa? Alrededor de 1.800 millones de pesos. Y eso tampoco es efectivo. Entonces, ¿por qué nos mienten? ¿Por qué nos engañan? Porque después, viendo con mayor antecedente, lo que se le canceló a Copasa por avance fue 2.300 millones de pesos. No 1.800, como dijo el alcalde en el consejo. También llama la atención que la ministra entendió la postura del concejal Aguiluz, que fue el que rechazó, y de esta concejal por los montos exagerados. Ella nos dijo que estaba bien y que nos felicitaba. A todo el mundo, desde todos los ángulos. En el puente que vale callampa, y para recordar un poquito, ¿ya? Se compró el puente, me parece, con una empresa norteamericana, un precio N, ¿ya? Esa empresa norteamericana vendió el puente y aquí en Chile tuvimos que pagar una cifra extra para armar el puente y para capacitar a la gente, porque no sabían armarlo tampoco. Siendo que había una empresa europea que ofrecía el puente instalado, ofrecía la capacitación, y por 300, 400 millones de dólares menos. Sin embargo, aquí se toma la opción más cara y que tenía menos garantía. Y acá tú me estás diciendo que está pasando exactamente lo mismo. O sea, tenemos una empresa que ofrecía un 30% menos y que no fue considerada. Y por otro lado, los sobreprecios me hacen recordar una
inteligente, no sabe de qué está hablando, o estamos hablando lisa y llanamente de que aquí se están refalando algunos recursos por otro lado. No me complique la existencia, estimado Antonio. Mira, y si podemos poner ejemplo, quizás podamos poner muchos más. Yo recuerdo también que con el senador Navarro interpusimos también una presentación en la Contraloría y en la Fiscalía por el echar abajo, digamos, lo que fue el Puente Viejo, ya de 1.900 y tantos millones de pesos, y la empresa que se lo adjudica, Vintendencia, recordemos que era intendente en ese tiempo, esa empresa que adjudicó en 1930, me parece, subcontrató al 100%, vulnerando la ley de subcontratación que no permite un 100%, sino que es mucho menos, en 600 millones de pesos. Si la empresa que licitó en 600, o digamos, subcontrató en 600, es porque ya le queda ganancia. Entonces, la empresa original le queda además 1.300 en el bolsillo, sin haber puesto ni una maquinaria, absolutamente nada. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, la verdad es que uno dice, cuando ve estas cosas tan exageradas, la gente tiende a pensar, y yo avalo lo que la gente dice, porque si nosotros no somos transparentes en decir, bueno, mire, estamos cobrando el doble de un estadio que vale quizás menos del doble, es por esto, pero díganlo, ¿ya? Además llama la atención, y yo lo puedo decir responsablemente, que hace ya más de 2 meses se sabía que quién era la empresa que se iba a adjudicar este estadio. Yo creo que mucha gente maneja esa información. Y por otro lado, también sale en la prensa, antes de que se abrieran las bases, digamos, los sobres de presentación de la empresa, un consejero regional dijo de que esto iba a costar alrededor de 30.000 millones de pesos. O sea, como él sabía que el monto era casi exacto prácticamente. Entonces hay situaciones que uno las va juntando, las va uniendo, la echa en una bolsa y la revuelve, y la verdad es que te dan un montón de alternativas que uno puede legítimamente pensar. Entonces, si no transparentamos este tipo de millonarios, o sea, aquí estamos hablando de miles de millones de pesos, no estamos hablando de una hora chiquitita donde a lo mejor quizás con esfuerzo estas empresas que son mini empresas o microempresas se adjudican. Fíjate que un dato no menor, la torre del hospital regional, con todos sus pabellones, con sus áreas críticas como son cardiología, neurología, neurocirugía, etcétera, las UCI, con un 95% de avance hoy día, a la fecha está costando ahora 24.000 millones de pesos, que se reconstruyó completa. Estamos hablando de la torre del hospital regional. El hospital traumatológico, que está ahí mismo, 4 pisos, con la implementación incluida, 20.000 millones de pesos. Estamos hablando de un hospital. Sí, estamos hablando ahí, eso es importante decírselo a la gente, porque estamos hablando de una infraestructura que tiene una valorización que es muy superior a lo que es un espacio como un estadio. Y la prestación que va a dar. Sí. Ahora, Alejandra, me llama la atención a mí toda esta diferencia de precios en licitaciones y cosas así. ¿Lo que se está licitando es lo que se empezó a licitar o hubieron modificaciones al respecto? No, a ver, lo que se le agregó... Uno tratar de explicarse... Las bases son exactamente las mismas. Lo que se le agregó a la empresa Claro Vicuña hoy día, o a la empresa que iba a postular, fue la techumbre, porque se había licitado aparte, tenía un costo de 2.000 millones de pesos, la empresa lo coloca alrededor del mismo precio, un poquito más quizás, Claro Vicuña, y las butacas. Por lo tanto, tiene 2 partidas más, que si estábamos hablando de 15.000 o 17.000, no debía haber pasado los 20.000, con todo 20, porque el CEPE, claro, o sea, si las butacas salen tan caras, bueno, ahí hay, y otro dato que también llama la atención, el nivel de utilidades de la empresa. Claro Vicuña en su tercera licitación declara, porque los intereses que quedan, digamos, en el bolsillo de la empresa se declaran, son alrededor de 4.500 millones de pesos. Y en la última, los intereses de la empresa son alrededor de 9.500. O sea, ahí también subieron, ¿ya? Entonces, uno va sumando, uno va revisando, uno va viendo, uno dice, pucha, esto no me cuadra y no me calza. Entonces, si yo tengo la obligación, como cualquier mortal de este país, que somos todos chilenos, de cuidar los recursos del Estado para quizás obras sociales o cuántas necesidades hay dentro de solamente de nosotros de la Comuna de Concepción. Entonces, ¿por qué estamos pagando un sobreprecio para un estadio? Que dicho sea de paso, ¿cuántas veces lo vamos a tener en su capacidad completa? Que considerando el sector, ustedes son de acá del sector de Collao, saben
que no tenemos calles aledañas como quizás las tiene el estadio de la ciudad de Santiago, donde hay una infinidad de calles de pasaje donde la gente estaciona. Aquí lo tenemos. Acá tenemos taco todos los días, ahora a todas horas, en día de semana. No sabemos, este estadio va a ser inicialmente para, con suerte, 3 partidos. No tenemos la certeza si Chile va a jugar acá en este estadio. No sabemos si lo vamos a llenar a su capacidad completa de 31.000 personas. Entonces, ¿dónde va a estacionar la gente? Entonces ahí tenemos la mantención que va a significar para la Municipalidad de Concepción después de que termine la Copa América y el campeonato juvenil, y no podemos traer eventos cada 6 meses. Me acabo de recordar una cosa, mira, se me acaba de prender una chispita hablando que hablaste de fútbol, de empelotizado y todo eso. Me acabo de acordar que, ¿qué te parece a ti la elección del nuevo presidente del Club de Deportes Naval? Don Marcelo Rivera. Sí. Yo creo que, bueno, si está ahí es porque seguramente lo eligieron. Yo creo que él políticamente era tratar de reivindicarse, de ponderarse nuevamente. Ahora, si saca a flote un equipo como Naval, obviamente que los navalinos y la gente que es partidaria o hincha de ese equipo, obviamente que lo van a aplaudir. Conozco un entrenador, o sea, un preparador físico que precisamente es de Hualpén, y él me decía de que... me decía como un comentario, curiosamente, que él tiene el pálpito que ahora ¿cómo se llama? Los futbolistas de Naval van a empezar a rendir más. No, ya ahí no comentario. Pero ahí, eso es el tema aparte. Mira, para ir cerrando el tema del estadio, porque podríamos hablar muchas cosas más, pero hay varios temas y tenemos una hora. Me gustaría hacerle una pregunta más a Alejandro. Mira, se supone que todas estas licitaciones que hay una forma de hacerse. ¿Por qué se llegó a esa licitación directa o privada, como tú dices? Por los plazos. La verdad es que no había, subir al portal nuevamente unas bases, hacer todo lo que significa cuando uno llama licitación, que no es menor, porque incluso va a Contraloría. Sí. Entonces por los plazos había que hacer un trato privado, un trato, digamos, que la municipalidad llamaba a las empresas que tenían que postular a la remodelación, yo bien claro de este estadio. Pero los plazos tampoco me cuadran. Por lo tanto, yo sigo cuestionando el valor. Creo que es tremendamente exagerado de un año. Recordar que esto partió en 2012, ¿ya? La empresa Copasa además tiene mal antecedente. Recordemos que aquí hay 2 obras emblemáticas para la región. El puente Chacabuco, sí. El puente Cortado, sí. Una mega obra del gobierno Piñera, con un valor o un costo total de alrededor de 37.000 millones de pesos. 37.000 millones de pesos, un poco más, estamos hablando de cifras grandes, de lo que significa la remodelación del estadio. Era la obra emblemática de Sebastián Piñera y finalizaba con el corte de cinta, con Aurora de Chile incluida, el 31 de diciembre del año 2013, o sea, casi a fines de su mandato. Y vemos ahí todavía el puente que está sin terminar, fuera de plazo. El estadio municipal, la misma empresa Copasa, el plazo de término de esta obra, de entrega de esta obra, era en agosto de este año, 2014. Estamos prácticamente en octubre y bueno, la verdad es que no se dio, y eso significa que la empresa lamentablemente no ha cumplido en 2 obras emblemáticas. No sé si está en otra parte del país, pero acá en Concepción tenemos la evidencia de 2 obras truchas desde el punto de vista de que no se cumplieron y que la empresa ahí sigue. Pero esta empresa es española. Empresa española, entonces yo la verdad los españoles mandan en Chile. Los españoles mandan, son dueños de muchas cosas, ellos son... Hemos vuelto a ser colonia, así que... En nuestra madre patria, además. No tienes nada que alegar al respecto. Ahora, mira, otra cosita, mira. Tú dices que han habido 3 licitaciones y con esta 4. Ya. ¿Por qué? ¿A quién se le puede adjudicar o cómo se podría investigar? ¿Por qué se llegó a 4 licitaciones, cierto, donde han metido plata Copasa y todas estas empresas, cierto? Se supone que hay costo, hay gasto. ¿Cómo se le adjudica inicialmente la obra a una empresa que no es capaz de construir o no es capaz de ejecutar esta obra? ¿Quién es el que decide que se le adjudica a esa empresa inicialmente? Mira, yo siempre he dicho lo siguiente: nosotros entregamos el estadio en comodato, ¿ya? El estadio municipal lo entregamos en comodato mediante una sesión de consejo extraordinario. Se le entregó al INP, el Instituto Nacional de Deportes, que no es técnico en ejecutar este tipo de construcciones.
Yo planteé desde un comienzo que a mí no me parecía, creo que sin mirar, y yo lo he dicho públicamente, sin mirar en menos la capacidad técnica que pueda tener la municipalidad, esta mega obra tendría que haber sido ejecutada por el MOP, sí. ¿Ya? Por el Ministerio de Obras Públicas, porque ellos tienen la capacidad técnica, son expertos en la materia. Sin embargo, se le entregó, yo creo que este fue un tema político además, en su tiempo estaba Sebastián Piñera, etcétera, y se le entregó al IND. Creo que si yo entrego como dato mi casa a una empresa externa, tendré que ir a ver de vez en cuando, ¿ya? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Porque tampoco voy a permitir que me hagan pedazos de mi estadio o me lo transformen completamente sin yo saber qué es lo que está pasando. Fue el Consejo Municipal a través de varias posturas de concejales que pasamos por el estadio, que veíamos que el viernes y sábado, día domingo, sábado y domingo y festivo, no había nadie, la cantidad de personas que habían trabajando eran las mínimas, y yo un dato anecdótico. En noviembre y diciembre del año 2013, un concejal, Alex Iturra, hace una declaración pública que fue noticia nacional y que a mí me pareció de muy mal gusto cuando supe yo la esperanza que se abrió en todas estas agrupaciones de derechos humanos, porque él declaró de que habían encontrado cráneos humanos en el estadio. Situación que fue falsa, pero eso me imagino yo detuvo al menos por un mes la obra de que se estaba trabajando a través de Copasa. Entonces, cuando se hacen este tipo de declaraciones tan sensibles, también tenemos que tener cuidado respecto a quién nos da quién es la fuente. Él dijo que un trabajador lo había llamado por teléfono, y en base a ese llamado telefónico él hizo la declaración pública de una situación que, como repito, creó expectativa en todas estas agrupaciones de derechos humanos, y finalmente se descubre que son restos de animales que transitan mucho por el estadio, cruzan de una gradería a otra, caen, mueren, y entre que llegue el camión de la basura a recogerlo, digamos, la misma gente del estadio excava algunos hoyos y lo entierra. Y yo creo que hay una cantidad no menor ahí de restos de... Eso pasa, claro, en varios lados, efectivamente. Entonces, claro. Bueno, el tema aparte, Alex Iturra del Partido Comunista, una nota aparte, el Partido Comunista está muy preocupado por el tema de las denuncias que ellos califican de irresponsables respecto a la responsabilidad que habría en el colapso que ha habido financiero en la Universidad de Arce. Ellos dicen que se van a querellar contra todos aquellos que los calumnien, porque se está diciendo que el Partido Comunista está lleno de comunistas y eso no lo van a tolerar. Ya, pero en el tema del estadio, y para ir cerrándolo, porque hay varios temitas que queremos conversar contigo, Alejandra, una cosa que me cabe duda. Se hizo esta nueva licitación que es por 30.000 y algo más de millones de pesos, ¿ya? Pero el tema es el siguiente. Aquí en Chile, cuando colapsa una empresa, cuando en definitiva no da término y se le cesa en su función a una empresa que va a ser adjudicada a una licitación, tengo entendido que no se puede materializar una nueva licitación mientras Contraloría no se pronuncie total y absolutamente sobre el término de la licitación anterior, bajo los términos que ahí se hayan dado. En este caso, ¿se cumplió con ese requisito? Bueno, hoy día sale un informe de Contraloría donde se le aplica una multa de sobre 1.000 millones de pesos a la empresa por no cumplimiento de los plazos a la empresa Copasa. Y eso tiene que salir ayer. Nosotros no conocemos el texto, salió en el diario El Sur de hoy día. Pero los plazos son los siguientes, por la experiencia que yo tengo por el tema de la canalización, ¿ya? Acá en la canalización una empresa tuvo que, en definitiva, fue cesada en su contrato, y me recuerdo que acá no se pudo hacer licitación, porque así se nos explicó, hasta que Contraloría no emitiera un informe definitivo, tanto por finiquitado el contrato previo, ¿ya? O sea, esto no tiene que ver con que se le apliquen o no se le aplican multas, porque acá también esas se aplicaron, ese era otro tema. El tema es que si se cesó ya completamente, se cerró todo el proceso de la licitación anterior con este informe de Contraloría, o no se hizo. Porque se nos explicaba a nosotros de que si no se hacía así, bien la empresa anterior podía el día de mañana demandar al Estado, a la institución del Estado. Es probable, o sea, un poco lo que tú dices, Antonio, es verdad. O sea, la empresa Copasa yo creo que va a demandar al municipio, ¿ya? Independiente que aquí los plazos no se cumplieron, de que hayan boletas de garantía que se cobraron,
hay una multa que aplicó la Contraloría, pero como este es un tema de plazo, porque aquí hay una Copa América que parte, ¿no es cierto?, en junio del próximo año, entonces hay plazos que hay que cumplir, y en el intertanto que estaba en Contraloría toda esta situación, la municipalidad llamó en el intertanto a una licitación privada. Ya, estamos hablando, bueno, efectivamente lo que me interesaba establecer es que estas platas siderales efectivamente el día de mañana pudieran aumentar, pero si eso llega a ocurrir va a ser probablemente bajo una futura administración. Ahora, y para ir cerrando el tema del estadio, una cosa así que yo creo que la tendríamos que retomar después. Yo me recuerdo haber visto una publicación en algún diario, voy a revisar, respecto de un proyecto de nuevo estadio cerca en algún sector del área metropolitana, que me recuerdo que en cifras totales, un nuevo estadio con un diseño total y absolutamente moderno, eran cifras que me parece que eran un poquito inferiores a las que aquí se están hablando, y que la concejala bien lo ha dicho, así no corresponde a un estadio nuevo, sino que una remodelación donde un porcentaje importante de la infraestructura ya está. Sí, yo he escuchado que un estadio más o menos sale 25.000 millones de pesos. Y quizás menos, dependiendo mucho también de la capacidad. Es cierto, yo no recuerdo la publicación ni el estadio, pero también un tema que no es menor, el estadio de Valparaíso, que fue también remodelado por la empresa Copasa, la empresa Claro Vicuña. Finalmente el día que se inauguró llovió en Valparaíso, se goteó el salón de la sala de los periodistas, el salón VIP, y tuvo otras, digamos, deficiencias que obviamente la empresa después tuvo que subsanar. ¿Por qué? Porque también se hizo apurado. Y sin ir más lejos, a propósito del apuro, recordemos lo que pasó en Brasil con el campeonato mundial. ¿Ya? Los costos políticos también le significó a la presidenta, las situaciones de apuro de construir todo el estadio allá para tener disponible para un campeonato mundial. También significó problemas de infraestructura, por ahí se cayeron algunos bypass, etcétera. Hubo hartos problemas. Cuando hacemos las cosas para apurar, finalmente las cosas salen mucho más caras, y quizás con costos de repente que no queremos, como son la vida humana. Parece que como que las irregularidades van de la mano del fútbol. Me acuerdo de la elección, el sorteo de los grupos, ¿te acuerdas? Cuando sacaban la pelotita acá, la abría acá abajo, y alguien firmó por detrás como el tipo cambiar los papeles, y nadie dijo nada después, pues, a pesar de esto. Alejandra, me gustaría hablar que tocáramos el caso Penta, o el Pentagate, ¿ya? Que es un tema bien interesante, entretenido, que le dedicamos unos minutos. No es el último tema que quiero hablar contigo, pero hay un tema que quiero que lo tratemos cortito, porque a ver si tú lo preguntas esto en el próximo consejo y todo eso. Hace poquito se eligió el COSOC, ¿ya? La presidenta Bachelet acaba de sacar también hace poco una nueva directriz respecto del tema de la participación ciudadana, donde se refiere a varios temas ella. En la normativa presidencial. Efectivamente, ella da indicaciones de que se debe favorecer la participación ciudadana, que es una sentida demanda de la ciudadanía, que además que ya es voz populi, que así es, pero que en definitiva ella se refiere, dentro de esta normativa, se refiere específicamente a regularizar el tema de los COSOC, que los COSOC en definitiva en varios municipios todavía no funcionan, ¿ya? En el de Concepción no funcionaba, y está fuera de un plazo que superaba ya el año. O sea, está claramente en una situación de ilegalidad. Ahora, respecto a la elección de los COSOC, se pedía que fuera un proceso total y absolutamente informado, etcétera, etcétera. No me voy a referir si eso se cumplió o no se cumplió acá, pero llegando al momento de la elección, quienes están habilitados para votar son aquellas organizaciones que tienen una directiva con certificado de vigencia. Y aquí me quiero referir a un personaje que votó en la última elección de directiva y que me parece que no estaba con directiva vigente, y si se le autorizó a votar, se le autorizó a votar de una manera bastante trucha, y me refiero al presidente saliente de la directiva de la población Aurora de Chile. Me recuerdo, porque esto estaba justo en la población cuando esto ocurrió, la directiva de la cual este personaje es el presidente, o era el presidente, ¿ya? Fue electa mucho antes que estuviera vigente la ley 20.500, que aumentaba los plazos a 3 años. Él, en definitiva, tenía un certificado de directiva vigente por 2 años. Sin embargo, cuando cumplió esos 2 años, por secretaría, le aplicaron una extensión de 1 año más, aplicando la ley 20.500 de una manera que me parece que ya fue irregular, ¿ya? Pero eso ocurrió en aquel momento. Ahora, esos 3 años se cumplieron ya hace bastante tiempo atrás. O sea,
esta directiva no tiene certificado de vigencia. Y sin embargo, este caballero votó en la última elección del COSOP. Y, entre paréntesis, esto no lo digo de ninguna fuente porque curiosamente me tocó estar ahí cuando él se presentó a votar. A ver, sí, mira, los famosos COSOP, que son organismos creados a raíz de la ley 20.500 que fue promulgada en febrero del año 2011 y que fue un año donde estaba el exalcalde, fue un año muy debatido para nosotros. Durante 2 meses aproximadamente tuvimos que crear el reglamento y la ordenanza respecto a esta ley de participación ciudadana. Ahí vienen los cabildos, vienen las audiencias públicas, vienen los COSOC, vienen los presupuestos participativos, vienen varias cosas, y la verdad es que los municipios están al debe con esta organización que es el COSOC, que tiene bastantes facultades de participación interna. Incluso ellos tienen la facultad de revisar antes la cuenta pública del alcalde, que es en abril, a fines de abril, ¿ya? A ver, la información que yo tengo respecto a tu pregunta, Antonio, que efectivamente la directiva de la Aurora de Chile ya está fuera de plazo. Y tengo entendido además que el día que fue la elección hay ya un tricel que está organizado y está funcionando. Salió en la prensa por este mismo expresidente diciendo que las elecciones se habían postergado porque no estaba la cantidad suficiente de candidatos inscritos. Entonces, si él sale diciendo eso, es porque significa que está hablando de su calidad de expresidente. Cuando se instala un tricel, y eso todos lo sabemos, la Junta de Vecinos no sirve, queda nula. Además, ¿y quién se hace cargo del tema vecinal dentro del sector para estos efectos de elección de dirigentes? Son el tricel, que está confirmado. Pero entonces, solamente para la elección, no entonces, es para se confirma el tricel, llama a elección, hace la elección, entrega, digamos, a la directiva funcionando para que se haga cargo del sector. Y mientras tanto la directiva anterior queda cefa. Entonces, por lo tanto, ahí, si eso es verdad, yo lo voy a averiguar. Pero además, ¿cómo se llama? Había un certificado de vigencia. Al margen de que efectivamente el tricel estuviera a cargo de la directiva, la vigencia, el certificado de vigencia que ya fue extendido de manera regular, además ya estaba caducado. Pero además la Junta de ese sector específico, y si hubiera otra en la misma situación, no votan. No votan. No deberían votar. De hecho precisamente me acerqué a verificar porque precisamente hubieron algunas organizaciones que en las mismas condiciones no se les permitió votar. Entonces, la pregunta es que si el señor Alfonso Vera votó de manera irregular, es muy probable que probablemente hayan votado otros. Bueno, ese es un tema que para que lo conversemos. Y respecto a lo mismo que estamos conversando, Antonio, la verdad es que para el Consejo Municipal ha habido muy poca información respecto a la fecha en que se está efectuando estas votaciones. Recordemos que este COSOC es integrado, dado el volumen de habitantes también, y tiene mucho que ver con eso, por 30 integrantes de este consejo, lo integran 30 integrantes de diferentes organizaciones vivas de la comuna, organizaciones que están ahí, que son operativas, etcétera. Y se le ha llamado, no todas juntas, cosa que también a mí me llama la atención. Si tenemos el área deportiva ya, ahí, las funcionales acá, una mesa para cada uno, tenemos un salón municipal, digamos, adecuado para los efectos. Entre paréntesis, como no caso anecdótico, son casualidades, porque ya hace mucho tiempo que no me acercaba por la municipalidad. Me tocó la casualidad de que haciendo un trámite para precisamente Collado TV en la Secretaría Municipal, se acercó el asesor de prensa del alcalde, que por casualidad llegó ahí, pero llegó de la mano el señor Alfonso Vera. Ahora, en cuanto me vieron, el señor Alfonso Vera se hizo humo. Y un par de semanitas después fue la elección. Pero dejemos este caso al lado y lo retomamos después de lo que tú averiguas, porque me interesa. No, claro que tiene que ver con la participación ciudadana y con la legitimidad del COSOC que ha sido electo. Correcto. Esto me parece que si es así, inhabilita la elección del COSOC y debería ser motivo para llamar a una nueva elección. Ahora bien, pero me interesa hablar del Grupo Penta porque es un tema que yo creo que es un tema que, ¿cómo se llama? Es emblemático de cómo se han estado dando fundamentalmente el financiamiento, o sea, no solamente el financiamiento, o sea, toca el financiamiento de las campañas políticas, ¿ya? Pero también es un tema que abarca mucho más. Y como dato, el Grupo Penta, el caso Penta o el caso Pentagate tiene que ver con varios grupos, ¿ya? Con varios grupos económicos, entre los cuales está el de la Nolavín, el Grupo Sayé, el Grupo Mate, Yarur, Luxi, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene de interesante esto? Que
estamos en una economía que está en crisis, y sin embargo todos estos grupos, en este último periodo, en base a una serie de enjuagues económicos, han declarado ganancias, ¿ya? Han declarado ganancias, ya un 10% sería escandaloso, pero no es un 10%. Estamos hablando de ganancias que van desde el 65% de ganancia del capital, de aumento del capital, hasta otro grupo sube el Yarura 87,9%, ¿ya? Y otros grupitos suben a la no despreciable suma de ganancia un 146% de aumento de capital y otro un pobre 441%. Y suma y sigue. Entonces, este grupo Penta, ¿ya? Es el grupo que está vinculado fundamentalmente al financiamiento de los fondos reservados, o sea, una parte de las platitas que de estos altos porcentajes, es tanta la plata que no les cae en los bolsillos, entonces tienen que ver dónde reparten, y una de estas platitas que quedan fuera de los bolsillos se dan al financiamiento de las campañas políticas. Está claro de que el alto porcentaje de este financiamiento de campañas políticas o de fondos de aportes reservados a las campañas políticas han ido a la derecha, pero no a cualquier derecha, a la derecha dura, a la UDI. Pero hay un caso específico que te quiero preguntar porque se ha mencionado de que hay un personaje que está fuera de la UDI y que está fuera de la derecha, que es Velasco. ¿Ya? Que también recibió aportes reservados de este grupo. ¿Ya? Y lo curioso es que Velasco es un personaje que jamás ha rehusado las pantallas, ¿ya? Ni ningún medio para dar a conocer sus opiniones, que en general tampoco ha tenido problemas en dar opiniones y declaraciones polémicas, cuando todo su sector ha ido por un lado, él derechamente ha golpeado la mesa y ha dicho, no, la cosa no la veo así, pero sin embargo hace 2 semanas que está desaparecido Velasco. Se busca. Tiene un letrero. Antes de profundizar en lo escandaloso de estos fondos reservados respecto de la derecha, ¿qué te parece a ti esto? ¿Sabes tú algo de Velasco? No digamos que sabes dónde estamos. En política y en todos los ámbitos de la vida pública y también obviamente la privada, no solamente hay que serlo, hay que parecerlo. Entonces, cuando uno habla de estos temas y ve políticos que hacen gárgaras con la transparencia, con un montón de cosas y dicen los políticos y ellos se mantienen al margen, finalmente la gente se da cuenta que están todos dentro del mismo saco, salvo excepciones que son muy pocas. Entonces, cuando un político critica este tipo de accionar y finalmente por ABC estas cosas se saben, con razón está escondido el señor Velasco. Ahora habían expectativas digamos a favor de él está formando una imagen, estaba saliendo mucho políticamente, es que precisamente, ojo, en política hay muertos que han resucitado. Sí, se ven muertos cargando la droga, así que pero precisamente eso que te quería señalar. Velasco no es cualquier político, es un político que trata todavía, yo creo todavía va a seguir con esa expectativa, porque mientras haya plata detrás, trató de presentar una alternativa a candidato presidencial. Y en un momento en que de varios sectores se hablaba de formar nuevas coaliciones, se hablaba del fin de la concertación y de formar nuevas coaliciones, entre las que se hablaba de formar un grupo de centro, ¿te acuerdas? Donde habían personeros, algunos de la democracia cristiana y otros que decían, y otros de Renovación Nacional, que hablaban fundamentalmente de formar este nuevo referente. Amasijo, Pisa, no sé cómo llamarlo, pero quien aparecía como liderando esto, como siendo la cara visible como un potencial candidato presidencial, era Velasco, ¿ya? O sea, quienes financian a la derecha aparecen financiando a Velasco y Velasco aparece como un referente. O sea, la pregunta es ¿quién pone el candidato? Yo creo que está dentro de las negociaciones que hay algunos grupos para mantener el poder, el acceso al poder y seguir beneficiándose del poder y seguir, hay términos que son más duros que no los quiero decir, pero que en el fondo es beneficiarse del poder y acceder a las cuotas de poder, ¿ya? Este país está conformado por políticos que son castas, intocables, y que de alguna u otra manera transversalmente están también emparentados familiarmente. Entonces aquí unos se cuidan con otros y finalmente el que sale en algún minuto diciendo yo soy diferente, soy la nueva alternativa, las cosas no van a ser así como han sido siempre, vamos a cambiar el paradigma político de este país con transparencia, con un discurso abierto, con un discurso claro, transversal y que trata de llegar a toda la gente, porque si uno mira para atrás y ve a Velasco, lo ve un tipo serio.
con un discurso claro, con un discurso, un tipo que tiene estudio en Harvard, Sí. Tiene una buena imagen pública. Es un profesional de alto vuelo, además. Este tipo de situaciones obviamente que lo entierran. Entonces, y esto es lo que se sabe. ¿Cuántos otros políticos, también cabe hacerse la pregunta, Antonio, cuántos otros políticos que están quizás con una imagen y que llevan muchos años en la política, han sido quizás en el actual político y en el financiamiento y muchas otras cosas peor que esto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí la política está tremenda. Mira, no me gusta ponerme de referente, pero yo ando mucho en los barrios, ando mucho en los sectores, converso mucho con la gente. Y se lo dije, y volviendo al tema del estadio, dentro de mi argumento le dije, estaba presente la ministra de Deportes ese día en el Consejo Municipal, le dije, ministra, hay que escuchar la voz del pueblo. Estamos de acuerdo en hacer o en tener mejor infraestructura, en crecer como comuna, en crecer como ciudad, en crecer como país, pero no a estos montos exagerados. Entonces, si nosotros no escuchamos a la gente, y la gente es muy crítica, aquí los políticos dicen, no, si la gente no tiene idea, mentira. De repente la gente dice, no, uno no sabe, mentira, está mal tanto que sabe lo que uno sabe. Entonces, si nosotros no somos capaces de escuchar y de leer la lectura de la gente, hoy día hay un desapego, y por eso la baja votación también, porque hoy día es voluntaria, de la gente respecto a que no están ni ahí con la política. Porque la gente dice, ¿de qué me sirve si está lleno de, vamos a un término quizás peyorativo, pero que puede calzar, en la política está lleno de pillos, de gente que viene cada 4 años a decirnos y a prometernos un montón de cosas, se fueron, desaparecieron, uno les pide audiencia y no reciben, a tal extremo que la presidencia sacó una normativa respecto a lo que es la participación ciudadana que tú decías, donde obliga a las autoridades, los CEREMI, directores, etcétera, de servicio, a que reciban a la gente. Sin ningún dirigente que se mueva en esos sectores para conseguir logro y avance para su barrio, para sus vecinos, va a golpear la puerta a un CEREMI para preguntarle, buenos días CEREMI, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Es para ir a pedirle. Claro. Y estos CEREMI se niegan, porque están en reunión, porque andan en terreno y simplemente porque no están. Entonces, la gente se desmotiva, la gente se vuelve a sus casas, los dirigentes quedan ahí a la deriva, finalmente las juntas de vecinos funcionan con uno o dos, con suerte con uno, que es el presidente que anda dando tumbos de repente para conseguir, no sé, un área verde, una plaza saludable, con mucho esfuerzo y después de muchas reuniones. Entonces, la gente está cabreada, Antonio, está cabreada, está cansada de un modelo que se ha instalado en este país políticamente muy oscuro, muy quizás corrupto, para decirlo claramente, con lo que está pasando hoy día con el caso Penta. Entonces la verdad es que si nosotros no hacemos un alto, no hacemos un paralelo, nosotros que votamos de saber a quiénes estamos eligiendo. Queremos gente transparente, queremos gente honesta, queremos gente que se la juegue, que dé la cara, que ande en los barrios. Como decía un político amigo mío, la política se hace con los zapatos llenos de barro y con agua y con humedad y con polvo en la calle y en terreno. Eso es lo que debería hacer, pero hoy día parece ser que se vota, bueno, claramente lo que está metido en el tema de... Ayer se transmitió por la televisión abierta en Chile, se transmitió esta película que se hizo de la campaña del no, en donde se hablaba, ahí me acuerdo que los argumentos que tiraban los actores ahí, cuando mostraban quienes levantaron la propaganda del no y quienes levantaron la propaganda oficialista, y se criticaban uno a otro diciendo, no, esto están aplicando todas las técnicas del marketing y esto se va a desinflar. Pero la verdad las cosas es que la técnica del marketing funciona. Un ejemplo de ello es Felipe Kast. Felipe Kast fue el delegado nacional de la reconstrucción, ¿ya? Me tocó entrevistarlo por Collado TV en un encuentro que se hizo en Arauco, donde le pregunté sobre datos fundamentales que tenían que ver con las aldeas y campamentos del sector, de la región del Biobío fundamentalmente. Precisamente de eso era el encuentro, y el tipo no tenía idea. Ahora, Felipe K. en su circunscripción sacó el 19% de los votos, ¿ya? Pero obtuvo el 99% de los fondos de los aportes reservados. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti el tema de las platitas que maneja? Con plata se compra el huevo. Efectivamente. Efectivamente. Pero eso habla mal. Yo creo que sí, no, yo creo que, bien. por ejemplo, el asunto de que
con plata, la gente que, por ejemplo, que más plata maneja hoy día, obtenga más votos, eso habla muy mal de nosotros, los electores. Habla de una ignorancia absoluta, habla de desconocimiento absoluto. Yo creo que hay gente que todavía piensa de que cuando va a votar alguien va a saber por quién vota. Eso es ignorancia pura. Si nosotros hoy día tenemos malos políticos en Chile, es porque la ciudadanía que tenemos es 10 veces peor. ¿Ah? Y eso es responsabilidad de nosotros. Sí, y quizá responsabilidad nuestra de no entender lo que significa el ir a votar. El votar es un derecho cívico que tenemos cada uno de nosotros de votar por quién queremos que nos gobierne, por quién queremos que legisle en favor nuestro. Mira, varios ejemplos. Y aquí quizás vamos a entrar al tema también de educación. Cuando se sacó, yo alcancé a tener como ramo la educación cívica en el colegio. Llegó Pinochet y se eliminó el ramo de educación cívica en los establecimientos, porque a él le convenía tener gente ignorante. Nosotros estudiábamos a Marx y Engels, el manifiesto comunista, estudiábamos varias cosas políticamente que era parte de la malla curricular de los establecimientos. Sabíamos lo que hacía un parlamentario, un alcalde. Hoy día uno le pregunta a los chiquillos, oye, ¿qué es el ministro X? No saben, no tienen ni idea. Y eso es parte de la educación cívica. Entonces, cuando la gente ignora sus derechos, sus deberes, cuál es su posición frente a emitir un voto y por quién va a elegir, es básicamente porque no tiene idea por quién. Y como se dice popularmente, el que llega con la última canasta tiene el voto. Entonces, cuando hay campañas millonarias, auspiciadas por el Grupo Penta y otras empresas connotadas de este país, claro, la campaña se basa en quién tiene más plata y ese es el que gana, ¿ya? Pero también, mira, pasó una situación dentro de la última elección parlamentaria acá en la región, que llegó un candidato de afuera de Santiago con mucha expectativa, ¿ya? Un candidato de la nueva mayoría. Empapeló la ciudad, la llenó de letreros, ¿cómo se llaman estas cosas? De paloma. O sea, las avenidas en la mañana, Carrera, Chacabuco, todas las grandes avenidas, todos los sectores me decían llenos de ese tipo de propaganda. Y la gente, eso fue una bofetada para la gente, porque encontró que una persona que viene de afuera, que no tenía un trabajo de base ni político en la región o en la circunscripción Costa, venía de Santiago con una campaña multimillonaria. ¿Y a título de qué, si no se había visto ninguna cosa positiva de ese candidato aquí en la región, iban a votar por él? Y que además había dado y sigue dando algunas declaraciones, o mejor dicho, sí, declaraciones respecto de una posición política que para cualquiera aparece más cercana a la derecha que a un centro, ni hablar de una izquierda, y que por otro lado legitima, ¿cómo se llama?, una institucionalidad política heredada de la dictadura y que se supone que no es la que comparte la Concertación o la nueva mayoría. Claro. Es que eso, mira lo que pasó con Escalona aquí en Chile, aquí en Concepción quiero decir, fue que en realidad estos caballeros, fue una falta de respeto que hicieron con Concepción. Entonces, nosotros acá en Concepción, yo lo digo como elector, fue que primero nos faltaron el respeto, segundo, creen que somos todos ignorantes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Es que la gente sencillamente le cobró la factura y la votación que obtuvo, a pesar de la cantidad de millones que invirtió, fue bastante menor a la que ellos pensaban. Pero fue en realidad porque Concepción no le gusta que lo anden chaqueteando así como así. Aquí han caído varios. Por ejemplo, cuando vino el famoso Bombal, por ejemplo, lo mismo. Que intentaron... También le pasó lo mismo. Claro. Entonces, como que no aprenden estos caballeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que mi posición frente a la política hoy día es que los políticos nos han faltado demasiado el respeto. Entonces, en este momento se está organizando, no se van a dar cuenta cuando los vamos a tener en la olla. Pero mira, recordando el caso de Bombal, estaba en su auge la alcaldesa. Entonces la gente dijo, no, Bombal es grito y plata. Claro. Un candidato de afuera, relativamente buen mozo para muchas mujeres, estaba listo. Sin embargo, no fue porque la gente no permite, que se le falta el respeto, que dices tú, toda la razón de que traigan un candidato foráneo con muchas lucas en la campaña, prometiendo un montón de cosas que nadie en la base lo conoce. Y pasa lo que dice Antonio respecto a Velasco, un tipo nuevo políticamente, con una imagen seria, y sin embargo hoy día nos damos cuenta que es más de lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer
para poder saber este político será honrado, no será honrado, nos va a seguir viniendo a ver. A ver, los políticos, los parlamentarios, los diputados legislan, esa es su función. No andan entregando canastas, ni entregando proyectos a los clubes deportivos, no es función de los parlamentarios. Pero para eso hay otra instancia. Ese es un proyecto acomodativo. Pero ese es un proyecto acomodativo de que los parlamentarios hoy día ayudan con la luca para la luz, ayudan con la canasta para la gente que lo requiere, ayudan con un montón de cosas, y su labor es legislar para que esas cosas ojalá sean políticas de Estado y no tener que andar detrás del parlamentario que finalmente, bien, yo te ayudo, pero tú vienes para acá porque en la próxima elección quiero que tú votes por mí. Y así se van captando estos nichos de votación de los parlamentarios que son caudillos hoy día y no servidores públicos, que es lo que deberían ser, y vemos que hay parlamentarios que están apernados hace ya más de 20 años. Y van a seguir quizás por cuánto tiempo más, pero lamentablemente este país, la gente se acostumbró al asistencialismo de los parlamentarios que son políticos que representan a los partidos. Y yo con esa política yo no estoy de acuerdo por ningún motivo. Creo que uno tiene que acompañar a la gente, tratar de gestionar en la medida de lo que uno pueda, decirle, mira, vamos a sacar este proyecto adelante, vamos a ir al gobierno regional, vamos a decirle, hay un proyecto aquí, está esperando 5, 6, 7 años y nadie lo mueve para, por ejemplo, construir una sede vecinal que faltan hartas en muchos sectores de la comuna. Pero para que efectivamente el sentido de comunidad se dé. De hecho, la ley, por ejemplo, de Junta de Vecinos obliga a la municipalidad que tenga que preocuparse de que las organizaciones sociales tengan a la reunión. A la amiga. Pero la ley lo dice y no es por las leyes amigas. O sea, esto fue ayer y fue hoy día. Si se aplicase la ley realmente, la municipalidad estaría cayendo en mucha falta de... Caen, sí, lamentablemente caen porque mira, a ver, cuando hay show, cuando hay circo, como en los tiempos de los romanos, la gente tiende a aplaudir. Pero yo lo que quiero para mi comuna es lo que sea efectivo, lo que sea concreto. ¿Qué se hizo en el barrio acá, en Collao? Que tenemos un colapso, ustedes lo sufren toda la mañana, es un sacrificio ir al centro, levantarse, saber que tienen que por lo menos 45 minutos de taco para poder lograr llegar al centro, lo que significa levantarse más temprano, salir ante la casa, salir corriendo y después que llegar encrespados a sus trabajos, a sus respectivos trabajos, sobre todo la gente que está en los servicios públicos, etcétera, que tienen que marcar para poder llegar, después donde encuentran un estacionamiento en el centro. O sea, tenemos un montón de problemas en la comuna que si uno dice, pucha, ¿quién los ve? No está viendo nadie. En realidad, hoy día el tema de faltar a los predicamentos de la ley parece que se ha hecho norma, porque yo me recuerdo cuando se aprobó se le dio la recepción municipal al supermercado Líder, que tiene expendio de bebida alcohólica y está junto a un colegio. Sí. Es que está aquí el Salesiano. No estamos hablando ni siquiera de 100 metros junto a un colegio. Sí. ¿Ya? La ley me parece que dice 200. 100, ya, 100. Pero no está 100. No está 100 y claramente se le dio la autorización para expendio de bebida alcohólica. Pero por otro lado, me recuerdo de que al supermercado Líder se le dio, siendo un lugar de alta concentración de tráfico, se le dio sin que se haya hecho la correspondiente evaluación de impacto vial. ¿Ya? Y esa evaluación de impacto vial que posteriormente se pidió que se hiciera, no tengo idea si se habrá hecho, claramente, si se ha hecho o no se ha hecho, pongamos en el caso que el mejor de los casos se ha hecho, lo cierto está en que dudo que esa evaluación de impacto vial favorezca la instalación de un supermercado de esa naturaleza en aquel lugar. Acá en Collao tenemos de que la legislación vigente dice de que no se pueden entregar factibilidades técnicas de incorporación a la red de alcantarillado si la capacidad de carga no es capaz de soportar, digamos, nuevas incorporaciones. Y tenemos de que periódicamente se están incorporando nuevas factibilidades técnicas, acá se están construyendo varios edificios, se siguen construyendo más edificios, la capacidad de carga hace muchos años que ya está superada, esto nos lo ha dicho inspectores de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y sin embargo esto suma y sigue, y esto se traduce en que los alcantarillados aquí rebalsan no necesariamente en presencia de lluvia, sino que a veces en plena primavera y verano tenemos, tú sabes, sí, no, sí, y el tema de los tacos ya ni hablar. Quiero tomar unas palabras, tú hablaste de políticos apernados y me acordé de Iván Moreira. Hay varios tipos siniestros en la política chilena, hablamos de uno que es Escalona y otros más, Velasco parece que estaba pasando al grupo de los siniestros,
Pero aquí tenemos a Moreira. Moreira recuerdo haberlo visto en una declaración que salió en la televisión abierta, también lo leí en internet, salió en los diarios, donde se quejaba amargamente que el presupuesto no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Y recordando a Moreira, un tipo que tiene más de 20 años apernado en el cargo de diputado, partió en el año 2002 ganando 2.447.017 pesos. Llegó al 2014 estrenándose como senador, sí, ganando como diputado, 8.454.379 pesos. Esto más los viáticos, aportes. Pero la dieta completa, si uno habla de la dieta completa, un diputado son 16, 17 millones. Por eso te digo, pero al tipo no le alcanzaba el presupuesto. Este es el mismo carerraja, ¿ya? Este es el mismo carerraja que en los mismos 20 años ha aprobado el aumento del sueldo mínimo del 60-70% de los trabajadores chilenos en 60.000 pesos. Porque les recuerdo que en el 2002 el sueldo mínimo era 145.000 y fracción pesos, y llegamos hoy día a los 225.000, una diferencia de 60.000 pesos. Pero este no es el único carerraja. ¿Qué te parece esto? Bueno, es común que los parlamentarios... Esta disposición que tienen estos miserables, que son unos miserables, sí, de que se aumentan entre gallo y medianoche. Hace poquito se aprobaron 2 millones de pesos más de aumento, ¿te fijas? Y en los mismos 20 años son capaces de subirle al 60-70% de la población chilena, que gana, el trabajador chileno trabaja por el sueldo mínimo, 60 lucas. Cuando se llega al poder, hay varios dichos: el poder corrompe, el poder marea, el poder se olvida la gente del origen de por quiénes están allí. O sea, sí. Primero el parlamentario, todos estos personajes que son elegidos por el voto popular están porque la persona más humilde de un sector, de una población de su sector de la comuna, fue a votar por ellos, porque a lo mejor le prometió un montón de cosas, además lo fue a buscar en la mañana, después lo fue a manejar después de que votaron. Son súper amables, pero después se olvidan de esa gente. Aquí se pierde además el sentido de conciencia social de parte de los parlamentarios. Recordemos que el año pasado, antepasado, se subieron en menos de una hora, unánime en el Parlamento, 2 millones de pesos para asesorías, para tener plata para pagarle más a los amigos que no salga del bolsillo de ellos, ya, asesoría en diferentes áreas. Y así el café, la cafetería de los que hemos estado en el Congreso, hemos visto que es gratis, porque ellos van ahí, se sientan, piden café, lo que sea, invitan a su gente, que tienen también invitada a algunos dirigentes, de repente no pagan nada, absolutamente nada, eso lo pagamos nosotros, ya. Entonces, pero se olvidan de que la gente que lo eligió en su momento, mucha gente vive en condiciones miserables, vulnerablemente están expuestas a un montón de cosas. Entonces, si ellos no tienen conciencia y son elegidos o se hacen ser elegidos para su conveniencia, para acomodarse ellos desde el punto de vista económico, para acomodar a la familia, a su entorno, conocemos dinastías políticas en este país, en la región también las hay. Entonces, para eso elegimos, y la gente dice, pucha, no, yo no voy a ir a votar porque a mí no me representa, pero vamos a seguir en un círculo que esto va a seguir, Antonio, no sabemos por cuánto tiempo más. Lamentablemente hoy día la clase política está desprestigiada porque son ellos mismos los que se han encargado de desprestigiar. Es inconcebible que un parlamentario, un diputado gane alrededor de 15 y 6 millones de pesos mensuales, tienen que descontar. Los más altos de Sudamérica. Claro, además tienen que descontar arriendo oficina, personal, etcétera, y les queda un líquido más o menos de 6, 7, 8 millones, algunos les puede quedar un poquito más, y los senadores ganan sobre 20 millones de pesos con la misma situación. Sin embargo, se olvidan de que mucha gente que ellos mismos tienen, que son funcionarios de ellos y que aparecen en la página, no tienen con sueldos mínimos. Estoy hablando del caso de secretarias muchas veces, en el caso de algunos choferes. Entonces, ¿dónde está la consecuencia en ese aspecto? De ellos mismos, que ellos viven con 5, 6, 7, 8 millones y sus propios trabajadores viven con 200, con 300 mil pesos. Sergio Lara, tú querías ser candidato a diputado. Sí. Ahora yo no, ya. No, voy a seguir intentándolo. Ya. Mira, tú dijiste, Alejandro, una palabra que da en el clavo. Cuando llegan al poder, eso dijiste tú. La verdad de las cosas es que nuestros candidatos, nuestros políticos, lo que debieran decir no es llegar al poder, es llegar a la responsabilidad. Así es. O sea, un diputado, un senador, un presidente, cualquier caballero de estos que están en la política, lo que tiene que entender cuando llega a un cargo elegido es que él no tiene poder, él tiene responsabilidad. Entonces por eso es que actúan como actúan, pues, si no saben ni cuánto al kilo pan, pues.
En cuanto al pasajero en una micro, en el recorrido en un colectivo. Bueno, pues si han salido personajes diciendo, por ejemplo, como el señor Lavín, que tiempo atrás dijo de que perfectamente una familia podía vivir con todo 2.000 pesos diario. Así que, claro. ¿Él vivirá con esa cantidad para haber hecho ese análisis? Seguramente, pues. Entonces, seguramente. Oye, claro. Alejandra, Sergio, terminemos hablando del tema de la educación porque ya nos quedan poquitos minutos para terminar con esta entrevista. Siempre nos falta tiempo para abordar a cabalidad los temas porque en definitiva son muchos, pero vamos retomando con sucesivas entrevistas y no creo que sea la última vez que te tengamos acá. Pero tú eres la presidenta de la Comisión de Educación de la Municipalidad y nos gustaría hablar contigo algunos temas relacionados con la educación y fundamentalmente respecto de un tema muy particular que salió un informe reciente respecto de la administración de los fondos CEP. ¿Ya? Respecto a la educación, algunos datos para nuestros telespectadores. ¿Ya? Hoy día se está discutiendo una reforma educacional y ha salido un informe, está circulando en internet, ¿ya? Lo vamos a publicar en la página de Collado TV, donde aparecen un ejército de parásitos que está colgado de la elaboración de esta reforma educacional. Aparecen una serie de asesores, ¿ya? En funciones que son increíbles, ¿ya? Con sueldos que van de los 5.900.000 y tantos mil pesos a no sé cuántos más, uno para que le abra la puerta al ministro, otro para que le lleve los papeles, ¿ya? El café y no sé cuántas cosas más. De repente nos gustaría hacer el ejercicio por la ley de transparencia para preguntar en qué se traducen los trabajos que dicen estos asesores. Hacer informes, dice, y una pila de cuestiones más, pero que son actividades que son propias de la labor del ministro, ¿ya? O de los que trabajan en el ministerio, CRM, etcétera, etcétera, pero que además se supone que el ministerio cuenta con el equipo de profesionales que debe cumplir las funciones que estos asesores se supone se les está pagando. Pero volvamos al tema específico de los fondos CEP que tienen la finalidad de atender de mejor manera, ¿ya? De fundamentalmente potenciar la educación en aquellos casos que dicen relación con poblaciones vulnerables. Ahora bien, el señor Ramiro Mendoza acaba de emitir hacer público un informe, un estudio que se ha hecho respecto de cómo se han manejado estos fondos CEP y se ha descubierto, ¿ya? Se ha descubierto que de estos fondos CEP hoy día, en promedio, a lo largo y ancho del país, más o menos un 30, un 36%, un porcentaje por ahí, realmente ellos han verificado que los fondos han ido a parar a los destinos que la ley dice que deben ser. Pero que un 70%, un poquito menos, del 70% de todos estos fondos, que son cifras pero siderales, ¿ya? A nivel nacional, son multimillonarias a nivel regional y millonarias a nivel ya de la simple comuna, van a parar a otros fines que no tienen que ver con atender precisamente a estas poblaciones vulnerables. Ahí me recuerdo un caso muy específico, que es el caso de la ex ministra de Educación, Mariana Elwin. Mariana Elwin fue ministra de Educación, se retira como ministra de Educación y va a parar a una universidad privada un importante cargo. Inmediatamente después de que asume este cargo, le llega una invitación a directores, jefes de UTP, etcétera, etcétera, que nadie sabe de dónde sacó las listas, las direcciones, los correos y todo eso, pero les llegó una invitación personal a participar en cursos de capacitación en esta universidad, haciendo uso de fondos CEP en un destino para el cual no estaba destinado. Porque eso aparece también en este informe. ¿Qué te parece este tema? ¿Cómo ves este tema de la administración de los fondos CEP aquí en la comuna de Concepción, que es un tema que tú manejas? En general, este es un tema que no solamente sea en Concepción, Antonio, sea en todo el país. Fíjate que hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que se está viendo justamente esta situación de cómo fueron usados o utilizados los fondos CEP, a la cual obviamente fue el Contralor General don Ramiro Mendoza, y usó unos términos que han salido en la prensa y que han llamado la atención de parte de él, digamos, en la manera en que se ha referido, que despelotadamente más o menos se ha utilizado estos fondos a nivel de los municipios. Ahora llama la atención que esta comisión está integrada con algunos parlamentarios que en su momento fueron alcaldes.
y que han mantenido un silencio o una pasividad dentro de esta comisión, evidente porque ellos fueron parte también de cómo se utilizaron estos recursos cuando ellos fueron o ejercieron la función de alcalde. ¿Deberían inhabilitarse? Deberían inhabilitarse, por supuesto, porque ellos están siendo juez y parte, por lo tanto esta comisión es que va a quedar finalmente en nada, como muchas comisiones que se han creado a través de la Cámara de Diputados. Fíjate que los fondos CEP son subvenciones especiales preferenciales, que son utilizadas, como tú bien decías, exclusivamente para los alumnos más vulnerables, de ayudarlos, de apoyarlos en varios aspectos dentro del establecimiento para que además ellos continúen estudiando, ¿ya? Porque muchas familias o no tienen los recursos para comprarle su ropa, su uniforme o sus materiales. Ahí está el fondo CEP, ¿ya? Para ayudarlos y para poder apoyarlos para que los chicos estudien y sean algo más adelante y no se queden en la casa finalmente apoyando a los papás en un trabajo de calle o lo que sea. A mí me tocó hacerme cargo el año 2012, yo ya 5 años con el 2011 me tocó asumir la presidencia de la Comisión de Educación de la Municipalidad de Concepción. Y la verdad es que era un tema que había que aplicarse, estudiar, averiguar, porque la educación está llena de siglas, sí. Los PIE, la FED, un montón de cosas. Y la verdad es que cuando empezamos a ver, con el apoyo obviamente de otros concejales, pedimos un informe a finanzas de la Dirección de Educación Municipal. Y allí nos dimos cuenta que en Concepción en ese tiempo los fondos CEP estaban en el fondo de capitales, en los bancos, ganando intereses. Entonces nosotros nos quedamos con varios cuestionamientos respecto a en qué se hayan ocupado esos intereses que entrega la banca por fondos que no son míos. O sea, yo pongo fotos de Estado y gano intereses, que ya hagámoslo, está bien, pero transparentemos que de, no sé, 1.000 millones nos quedan 300 utilidades que nos entrega el banco y los vamos a utilizar en tal cosa. Ok, no hay problema. Pero es que eso tampoco se sabía, se supo a raíz de lo que nosotros pedimos que esto se transparentara a través de un informe que nos entrega el director de finanzas del DAIM. Ha habido muchos problemas respecto a esto. Además, también se descubrió de que los recursos CEP, que son recursos que vienen acotados, vienen para esos efectos y para eso no pueden comprarse lápices ni para pintar el techo en colegio, no. Lo estaban siendo administrados a través de una cuenta especial, o sea, vale una cuenta única donde estén ahí y que se vaya sacando y se vaya haciendo, digamos, un ordenamiento respecto en qué se están utilizando. Fíjate que cuando uno habla hoy día de la desmunicipalización, yo no sé si finalmente cuántos alcaldes van a estar de acuerdo, porque las direcciones de educación municipal son cajas pagadoras para muchos alcaldes, para muchos municipios, del punto de vista que ahí se contrata mucha gente con estos fondos, con estos recursos y con otros más, para darle pega a su electorado, a su familia, a los amigos, al compadre, al pariente, etcétera, y se desvirtúan estos fondos que van en beneficio a los niños. Hoy día se está hablando de la reforma de educación, y la reforma de educación nos está tocando un tema fundamental que es la educación pública, ¿ya? No está hablando de los profesores, aquí a los docentes hay que priorizarlos, hay que capacitarlos. Si tenemos profesores mejor capacitados, tenemos mejores alumnos. Nadie ha conversado dentro de la reforma ni ha planteado, oye, y las aulas, ¿cuántos son los alumnos por sala? 45, 46. Con un profesor, ¿cuánto aprende ese niño? En una hora y media de clase. Entonces no estamos priorizando dentro de la reforma de educación temas que son fundamentales y que la gente lo ha planteado, no han sido escuchados. Porque tampoco se le ha preguntado a los actores, los que viven dentro de educación, los actores de educación, que son los que les digo yo, que son los gremios, los asistentes de educación, los profesores, los alumnos también tienen que opinar. Si los alumnos tienen que decir, mira, yo creo que la educación puede ir por ahí porque la estamos viviendo y no nos gusta, ¿ya? Y aquí esos referentes no han sido consultados. Aquí se armó una reforma donde se habla del copago, donde se habla de la igualdad, del acceso, digamos, a todo universal, a todos los alumnos, y temas fundamentales no han sido, digamos, discutidos dentro de esta reforma. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a votar? Un poco más de lo mismo que se han mejorado, pero los temas de fondo, la calidad de la educación, que todos hablan de ¿en qué consiste la calidad? Nadie lo ha definido. ¿Ya? La malla curricular. ¿Quién ha hablado de la malla curricular de los establecimientos? La humanización de la educación. Son temas fundamentales. Si nosotros queremos cambiar la actitud, mira, yo que visito algunos colegios, la verdad es que me parte el corazón la situación de la vulneración en que vienen algunos alumnos. Directores me dicen, mira, este niño a las 3 de la tarde saltó la reja del colegio, vino a romper los vidrios.
yo lo tomo y lo llevo a la casa y los papás están volados. ¿A quién se lo entrego? Entonces, ese tipo de situaciones de preocuparnos de nuestros alumnos, de la vulnerabilidad en que viven con padres, con familias que son, o parejas, digamos, alcohólicas, drogadictos, y el chico si quiere no va al colegio. Entonces también tenemos que nosotros como establecimientos municipales, establecimientos públicos, enseñarle valores. Una de las principales escuelas, si no las tienen en el hogar, es lo que se llama la primera infancia, ¿no es cierto?, a nuestros niños, que son el futuro de nuestro país. Podemos rescatar, podemos sacar adelante muchos niños vulnerables, pero hoy día da la impresión de que eso no interesa. Entonces hay factores, hay aspectos humanos, aspectos que son del aula, del establecimiento, que no están dentro de la reforma, y creo que es fundamental. Yo he estado en algunas situaciones de seminario donde se están hablando estas cosas, y es como transversal, esto no es político, es como transversal los temas que se han tocado allí y que no están dentro de la discusión de la reforma hoy día. Ya está, pues. Hay que cortar ese círculo vicioso de alguna forma. Espero yo que se corte, porque hay plazos también acotados para poder votar esta ley en el Parlamento, y hay temas que son importantes que hay que discutirlo y hay que incorporarlo a esta reforma. Bueno, podríamos estar hablando de infinidad de cosas más. Creo que el tema de los fondos CEP es un tema que da también para hablar. Creo que sería bueno que le diéramos una vuelta a este informe de Ramiro Mendoza, que yo no lo he visto a cabalidad, pero creo que van a salir cosas muy interesantes de aquel. En lo personal me ha tocado ser partícipe como apoderado de los informes que da el director, el saliente director del Liceo Juan Gregorio Laera, donde tengo a mis críos, donde he tenido a todos mis críos. La actual directora, donde siempre se queja de que los fondos CEP no alcanzan. Me sorprende que los fondos estén metidos en una cuenta si se supone que son recursos de uso inmediato, y por otro lado sabemos de que todos los recursos del Estado son destinados para un fin en específico y no deben ser utilizados en otro. Entonces no sé qué están haciendo en una cuenta bancaria unos fondos que son de uso inmediato, ¿ya?, que siempre se requieren, ¿ya? Bueno, vamos a estar terminando, como te digo. A ver si nos volvemos a encontrar, Alejandra, para ir retomando con todo gusto. Hay temas que me dejaron dando vuelta. Uno, el depósito en una cuenta de estos fondos que son destinados, insistimos, exclusivamente para atender necesidades de una comunidad de alumnos vulnerables. Está el tema del Pentaguay, que todavía hay varias vueltas que darle, pero vigente. Y este tema del informe de Ramiro Mendoza, el minuto feliz, nos estaba quedando pendiente, Sergio Lara Rocha, que tanto le gusta. Un gusto para mí, amigo, de estar nuevamente acá. Ha sido muy agradable la entrevista con Alejandra. Siempre nos ha contestado las cosas que le hemos preguntado, y nos agrada traerla. Me agrada su conciencia que tiene de lo que es ser político, y por supuesto que nosotros tenemos que mejorar la conciencia de ciudadanos. Nosotros no podemos seguir siendo muebles, no podemos seguir siendo espectadores, y tenemos que preocuparnos de investigar, tenemos que preocuparnos de ejercer la facultad y ejercer lo que tenemos derecho a hacer como ciudadanos, ya que financiamos el 70% del Estado, lo financiamos los ciudadanos. Con lo poco que nos dejan los empresarios, lo financiamos los ciudadanos. Por tanto, el 70% de lo que se hace en este país debiera salir de lo que decimos los ciudadanos, y la única forma que nosotros podemos hacer eso es juntarnos y agruparnos, como muy luego le voy a proponer. Agradables nuevamente para mí, muchas gracias, fue un gusto. Alejandra, tu minuto. Mi minuto, poco lo que se puede decir en un minuto. Primero, bueno, agradecer la invitación de estar una vez más en este programa, que es tan ameno, con panelistas tan interiorizados del acontecer y de la contingencia, obviamente de la comuna y también del país. Pero un poco reiterar lo que hemos hablado en gran parte de este programa, y que significa la confianza en los políticos. Yo creo que nosotros como electores, como dice Sergio, como votantes, tenemos la obligación de exigirle a quienes nos representan hoy día. Estamos hablando de parlamentarios, estamos hablando de alcaldes, estamos hablando de concejales, todas las personas que son elegidas por un voto popular. Tenemos la obligación de exigirles. Aquí se le elige y ellos desaparecen. Cuando un parlamentario, un legislador, tiene que legislar, ¿le pregunta a quiénes votaron por él? No. ¿Hacen consulta ciudadana? No. ¿Rinden cuenta de lo que hacen en el año?
por lo menos una vez al año, de lo que están haciendo en el Parlamento en beneficio de la comuna, en beneficio de la gente que lo eligió, en beneficio de sus distritos. No, nosotros tenemos que ejercer nuestro deber y también nuestros derechos. Creo que nosotros tenemos que exigirle más a la clase parlamentaria para que no se vuelvan a ocupar a suceder este tipo de situaciones como siguen ocurriendo y que cada día con asombro nos seguimos enterando, como el caso Penta, y quizás cuantos más que vendrán en camino, porque la gente hoy día está más exigente, quizás hay un poco más de transparencia, y eso nos permite saber qué es lo que se está haciendo con recursos de todos nosotros, cómo están actuando las empresas vía parlamentarios, cómo los parlamentarios vía fondos reservados hacen campañas millonarias, no gastando muchas veces un peso de ello. Sin embargo, además a través del TC se les devuelven a ellos por cantidad de votos una cantidad X, ¿no es cierto? Por lo tanto, además les queda un remanente bastante grande en algunos casos, sobre todo los que tienen mayor votación, sin haber gastado un peso. O sea que cuando uno sale candidata rajuña, un amigo dice, mira, aquí tenéis 50 luquitas y vamos caminando con esas plata haciendo campañas bastante franciscanas, y sin embargo otros señores instalan tremenda oficina, pagan muy bien a su gente. ¿Por qué? Porque tienen estos recursos que no son de su bolsillo y no le quitan un peso a su patrimonio. Entonces, esas son las cosas que tenemos que nosotros transparentar, exigirle y hacerle saber a nuestras autoridades que nos representan y que después vienen antes de las elecciones un año, sobando la espalda, ofreciendo un montón de cosas, vuelven a ser candidatos, la gente los vuelve a elegir y después nuevamente desaparece. Y eso tenemos que terminarlo y eso nos corresponde a nosotros. Así que un llamado a toda la gente que ejerzamos nuestro deber ciudadano, ejerzamos nuestro deber cívico. Eso, y muchas gracias. Alejandra, voy a agradecer. Me recuerdo esto último que dijo Alejandra, de que nuestro candidato a Core, ¿te acuerdas que era bien generoso? Hagamos parrillanos constantemente en invitados, y de un tiempo a esta parte ya no pasa nada, pues no celebramos ni el 18 en Collado TV. Oye, ¿quién era? ¿Se puede saber? No, si tuvimos un candidato bien decente, sacó como 4.000 votos, no fue una cifra menor, y lo tiene sentado a tu lado. ¿Sí? Sí. ¿Y el que le ofrecía para allá volvió para acá o no? ¿Y salió? Era el mismo y no salió. Bueno, nos comimos una... Oye, pero si ¿crees que yo financie? No, pues ¿a dónde? Bueno, pero como fondos reservados, Oye, dos cosas quiero referirme en mi minuto feliz. Recordar, era un tema que hubiera sido interesante conversarlo porque es un tema que constantemente hace explosión acá en la comuna de Concepción y muy especialmente en la intercomuna, ¿ya? Dice relación con las antenas de celulares. En ese sentido existen varios estudios que han emanado de la Organización Mundial de la Salud, que esos estudios en general hacen recomendaciones de que se tengan ciertas consideraciones al momento de legislar, son recomendaciones que le hacen a los gobiernos, al momento de legislar respecto de la utilización y la potencia que manejan estas antenas. Esos estudios en general señalan, esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en general señalan una serie de estudios hechos a nivel mundial en diferentes universidades de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, donde advierten de relación directa que existiría entre las ondas electromagnéticas que generan estas antenas en las poblaciones aledañas, y esto relacionado con el aumento de cánceres, malformación genética y una serie de enfermedades más, jaquecas, migrañas, etcétera. Bueno, ha salido un reciente estudio hecho por una prestigiosa universidad brasileña, que es un estudio validado, entre paréntesis, que establece ahora fehacientemente una relación directa entre el aumento de mortandad por cánceres relacionado con la emisión de ondas electromagnéticas generadas en antenas celulares. Eso, para que lo entendamos, esta onda electromagnética atraviesa la célula, ¿ya? Atraviesa la piel, atraviesa los huesos, ¿ya? Y al atravesarla produce un aumento de temperatura al interior de las células, y eso favorece, entre paréntesis, el desarrollo de enfermedades malignas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es importante tenerlo en consideración porque aquí en Concepción especialmente, bueno, conozco casos de todo Chile, pero nosotros estamos en Concepción, se ha hecho ya común, a pesar de que existe una legislación vigente que es bastante pobre, se ha hecho común faltar además de esa legislación. Aquí hace poquito, y todavía los vecinos están peleando por esto, se ha instalado una antena celular acá en Collado, que está a menos de 50 metros de un asilo de ancianos, y la ley dice que no puede ser eso, y sin embargo ahí está construida la antena, y todas las autoridades a las que los vecinos recurrieron
¿Tiene permiso municipal esa obra? Hacia la Vista Gorda. Ahora, esa obra se construyó, como es habitual ya en Concepción, sin permiso municipal. ¿Ya? Y cuando se le preguntó al anterior director de obra, Juan Androlis, que me parece que ya no está, el señor está todavía, y sigue como director de obra. Qué nefasto. Y desgraciadamente vecino nuestro. El caballero hizo la vista gorda como acostumbra hacerlo con un montón de cosas más. Lo otro que es preocupante es que se está promoviendo la discusión de una nueva ley de glaciares, y que esto tiene mucho que ver el tema de los glaciares con nuestros recursos de agua potable, de agua dulce, y esta legislación que se está discutiendo, que se pretende llevar a discusión al Congreso, de una ley de protección de glaciares, que es una ley que se está sucesivamente se ha ido discutiendo y aprobando en diferentes países que cuentan con este recurso, con esta forma de generación de agua. Aquí en Chile el gobierno ha dicho que no la va a respaldar. Eso me parece grave y preocupante. Y finalmente decir de que tenemos el último número del periódico Resumen, ¿ya?, que trae un artículo, el artículo principal, me voy a referir a él, que dice: AFP, abuso, robo, violencia contra el trabajador. Ni que decirlo. Las AFP en Chile, según un último balance, sacaron 4.000 o 6.000 billones de dólares de ganancia, de los cuales solamente 2.000 se han ido a pagar, a financiar todos los aportes, todos los descargos, digamos, por pago de pensiones. Respecto a sus pagos de pensiones, recordar de que aproximadamente el 80% de todas las pensiones que pagan la AFP en Chile corresponden a jubilaciones fundadas en el sueldo mínimo, ¿no?, que son inferiores a 145.000 pesos esas jubilaciones. 70-80 incluso. O sea, estamos hablando que el sistema de AFP ya no da más y es un robo. Terminamos el programa y nos despedimos de nuestro estimadísimo director, que algo tiene que hacer, Jesús Montanar en la cámara principal, Sergio Fica, que por ahí andará dando vueltas, creo que peleando con un gato, en la cámara auxiliar Sergio Lara, nuestro panelista estable, y Alejandra, ha sido un gusto tenerte acá. Gracias igualmente. Ya está, pues, Alejandra, este es tuyo. Sí, lo estaba mirando. Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada, y hoy día nos encontramos con los dirigentes de la población Aurora de Chile, que está en el ojo del huracán. Mi nombre es Rebeco de la Jara, soy escritor, poeta. Estamos dando curso a lo que viene siendo el 24º programa de la temporada, y hoy día nos encontramos con los dirigentes de la población Aurora de Chile, que está en el ojo del huracán. No sé si me están escuchando, yo no escucho nada. Suenan los calulas en el escenario y les mandamos un terrible saludo a toda la gente que ve Collado TV. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Rebeco de la Jara, soy escritor, poeta. No sé si me están escuchando, yo no escucho nada. Suenan los calulas en el escenario y les mandamos un terrible saludo a toda la gente que ve Collado TV. Salgo de casa junto a mis amigos. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario. Además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo.